Saludos hermanos, Dios le bendiga. Bueno, paso por aquí para dejar una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Más que una reflexión, una devoción o una reflexión contestando una pregunta que me dijo un hermano en relación a lo que hemos presenciado, bueno, a través de la televisión, el ataque que hizo Irán a Israel. Entonces él estaba leyendo Ezequiel 38 y él me dijo que si ese era el cumplimiento de la profecía. Bueno, para nadie es un secreto de que Irán pues tiene una parte importante dentro de la profecía bíblica, pero si analizamos este acontecimiento que pasó con el acontecimiento que describe el profeta Ezequiel, son totalmente diferentes, ¿verdad? En primer lugar, porque Irán pues atacó solo desde su territorio. Primera vez en la historia que Irán ataca frontalmente desde su territorio a Israel. En el pasado, hasta no hace mucho, lo había hecho a través de ciertos grupos terroristas como Hamas y otros grupos islámicos radicales antisemitas que odian al pueblo de Israel. Pero en el futuro, de acuerdo a la profecía de Ezequiel 38, no va a atacar solo, sino que va a atacar encabezado por una potencia comunista. En este caso es Rusia. Dice Ezequiel 38, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Fíjese, esta coalición aquí la va a encabezar Rusia junto con otras potencias o con otras naciones orientales, africanas, que van a invadir a la nación de Israel. En el versículo 5 y 6, ahí encontramos esa coalición de naciones. Persia, que hasta en el año 1935 cambió su nombre a la República Islámica de Irán. Cus es lo que se conoce como Sudán, y al norte pues tenemos a Egipto. Posiblemente Egipto también entre ahí y van a romper ese pacto de paz que ellos hicieron en el Camp Davis allá el 17 de septiembre, si la memoria no me falla, en el año 1978, la paz entre Egipto y los judíos, encabezado por el presidente Carter, ¿no? También tenemos a Fud, que es lo que se conoce Libia. Dice, con ellos, todos ellos con escudo y con yelmo. Gomer se conoce como la parte norte de Alemania, y en este caso y todas sus tropas, y la casa de Togarma, que es lo que se conoce como hoy Turquía, también una nación islámica. Fíjese que en el futuro Irán va a estar acompañado con otras naciones para invadir a Jerusalén, encabezado por Rusia. Pero ¿cuándo será el tiempo de eso? Bueno, sabemos que desde el año 1948, la nación de Israel, cuando se instituyeron, cuando se refundaron como nación, Israel no ha tenido tranquilidad, Israel no ha tenido paz hasta el día de ayer. Siempre ha sido atacada por los iraníes y por los grupos radicales islámicos, por Jordania, por Libia, bueno, en fin, ya la historia pues nos lo ha dicho. Pero en esta parte de Ezequiel 38, cuando ocurra esta invasión, va a ser en un tiempo de paz. Por primera vez en la historia, Israel, entre comillas, va a estar en paz. Dice el versículo 8, dice, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a una tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Dice aquí, ¿verdad? En el versículo 10 dice, así dicho Jehová el Señor, en aquel día subirá palabra en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, contra gente tranquila que habita confiadamente, todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojo ni puerta. Versículo 14 dice, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad. Fíjese, ¿no? Por primera vez en la historia, la nación de Israel va a experimentar una paz, pero esa paz Israel la va a protagonizar con un hombre que se va a levantar por allá en Europa, entre Europa y Oriente, y va a establecer ese pacto de paz, que es lo que se conoce en Daniel 9:27 como la última semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Dice que por una semana, ahí la palabra semana en el hebreo Chebúa, que habla de semanas de años, dice, por una semana hará pacto con el pueblo judío. Dice que a la mitad de la semana hará cesar el pacto y los sacrificios, romperá el pacto. O sea que a la mitad de los 3 años y medio, Israel va a sufrir una traición por parte del anticristo. Pero esta invasión va a suceder en ese tiempo de paz. O sea, posiblemente en el primer año o 2 años de la gran tribulación, cuando Israel habite confiada,
Cuando el anticristo posiblemente mande a desarmar a Israel y a otras naciones, cuando ellos no tengan cómo defenderse, es cuando este grupo, esta coalición de naciones encabezadas por Rusia, van a tratar de invadir o van a tratar de destruir o saquear, en este caso, a la nación de Israel. Pero el Señor, indudablemente, como dice aquí en el versículo 21 y 22, el Señor va a pasar juicio en ese periodo. Dice: y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Fíjese, cuando la invasión rusa islámica se cumpla en los primeros años de la gran tribulación, antes de los 3 años, el Señor va a destruir esas naciones de manera sobrenatural, y será conocido que el Señor está con la nación de Israel. Posteriormente, a la mitad de ese pacto, pues el anticristo romperá el pacto, que es lo que se conoce como la abominación desoladora, Daniel 11:31, Mateo 24:15, y en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice que el hombre de pecado que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios o es objeto de adoración, es ahí que los últimos 3 años va a haber una persecución férrea contra la nación de Israel, que solamente el Señor Jesucristo, al final de la gran tribulación, la va a salvar y la va a restaurar. Entonces, hermano, cuando yo comparo estos 2 eventos, lo que estamos viendo hoy y en el futuro en relación con Irán, son 2 eventos diferentes, en épocas diferentes, con naciones totalmente diferentes. Entonces, espero que esto sea de bendición y la compartan.